para todos, bienvenidos a 24 horas. Seguimos muy de cerca la evolución médica del joven José, el único sobreviviente en el último accidente aéreo. Hoy fue sometido de urgencia a una intervención muy delicada, pero la intervención cumplió con el objetivo. El paciente José Sabán, de 19 años, tiene una evolución tórpida en las últimas horas. Paciente con politraumatismo, traumatismo de cráneo, traumatismo cerrado de tórax. En un estudio de tomografía de cráneo, la presencia de inflamación del cerebro que se conoce como edema cerebral. Antes de una hora de haberse hecho el diagnóstico, hemos tomado la decisión de realizar una intervención quirúrgica en el cerebro. Contusión pulmonar, sí, era importante. Lo hemos anunciado al principio que marcaría la evolución de él. El paciente se encuentra estable, los objetivos de la cirugía fueron logrados. Y hoy también vamos a seguir hablando de denuncias de supuesta extorsión que, por supuesto, siguen involucrando a más policías. El señor, que ahora es denunciante, está imputado por la Fiscalía, violación del decreto presidencial y la resistencia. Por otro lado, hay una investigación en la justicia ordinaria, específicamente en la Unidad Especializada de Derechos Humanos, sobre estos policías por la denuncia realizada por el ciudadano. En caso de duda, en caso de falta de elementos, entonces se tendrá que esperar a lo que resuelva la justicia ordinaria. Estos policías pueden trabajar todavía porque todavía no tenemos la culpabilidad de la denuncia. Buenas tardes, ¿cómo están? Otro tema destacado, educación en ruinas. Siguen llegando graves denuncias acerca del estado en que se encuentran las escuelas a pocos días de reinicio de las clases. ¿Cuál es la postura del MEC? La postura es lamentable porque dice que son casos aislados. Todos los arreglos va por el sueldo del maestro. Con un rubrito miserable del maestro, ya no podemos pegar el lujo de hacer techos nuevos. A lo mejor él con su sueldo de ministro puede hacer los milagros, pero nosotros los docentes con nuestro sueldo no podemos pegarnos el lujo de hacer aula nueva. ¿A usted no le da temor, tal vez siendo funcionaria del MEC, de tener que hablar así del MEC? No, cuando uno habla con la verdad no hay temor. Y pedir en forma categórica que no nos mientan más. Todas las aulas necesitan reparación, no solamente una, sino la mayoría. Tenían que trabajar más y robar menos. Lo que necesitamos que roben menos. Ya lo dijo el doctor Carlos Mourinho y otros. Acá va a haber una muerte masiva. Peor que el genocidio de la guerra mundial va a ser si siguen así. Un millón de dosis de las vacunas rusas, la Sputnik V, va a recibir el Estado paraguayo a través del Ministerio de Salud Pública y va a empezar a aplicar lo antes posible. Este es el trato que cerró. Y estoy en libertad de decirles ahora que el volumen específico es de 1 millón de dosis. El cronograma pertinente va a ser socializado tan pronto recibamos esa notificación por parte del Fondo Ruso de Inversión. En todas estas últimas semanas, incluso al día de hoy, hemos estado recepcionando containers preparados para ese nivel de temperatura. Y vamos a hablar ahora de Titanic. ¿Quién es Titanic? Es un joven usuario de las drogas
que causa estragos en la zona del barrio Santísima Trinidad. Esta vez atacó a toda una familia para robar un teléfono celular. Me quiere quitar fotos, o sea, me quiere gastar, me va a hacer así que yo soy culpable. No, no le vaya a hacer, no le vaya a hacer nada. Titanic es el alias que mantiene en vilo a los vecinos del barrio Cerrito de Trinidad. En horas de la tarde del miércoles pasado, el conocido adicto de la zona atropelló la vivienda de Doña Gloria, agrediendo a toda su familia para alzarse con un celular. Me quiere quitar fotos, o sea, me quiere gastar, me va a hacer así que yo soy el culpable. Se vas a aguantar la bronca. No. Vas a aguantar la bronca. Porque no, si no vas a aguantar. ¿Quiere que me acueste acá? ¿Quiere que me arrodille? ¿Quiere que lo que yo cumplí, quiere que me dio la boca? Yo estaba en el fondo, mamá pidió socorro. Cuando salió mi hermano, ya le dio una patada, le tiró por la casa y se cayó mi hermano y agarró su muleta y le pegó con eso. Después vino mi hermana, ella, para ayudarle, ¿verdad? Y a ella con puño cerrado también le pegó. Agredió a toda la familia, bastante violento. Bastante violento estaba. Cerramos el portón y abrió a la fuerza. Entró, ingresó adentro insultando. A mí me pegó por mi cara al bajar porque destrozó mi camioneta. Yo me bajé, le dije, no vayas a hacer eso, y ahí me dio uno por mi cara. Pero destrozó todo mi elemento de trabajo, que es mi vehículo. Y ahí se bajó mi hermana para defenderme porque yo me tenía que hacer mi diálisis en clínica. Perdí mi cita y me tiró ahí en el suelo. ¿Te robó tu teléfono también? Robó mi teléfono. Ahí mi hijo menor le persiguió, le pegó a mi hijo, tiró mi celular. Se tiró por la camioneta de mi hermana y empezó a destrozar. Y cuando ella se bajó a reclamarle eso, le empezó a pegar a ella. Y ahí yo me bajé para defenderle y a mí me pegó puños. Puse mi mano y me pegó, pero ahora no puedo mover ni la mano. Y a mí muchísimo me pegó a mí. Bastante agresivo. Sí, bastante agresivo. Él ni siquiera ni preguntó ni pidió. Ahora sí que solamente ya empezó a golpear y a ser muy agresivo. Finalmente, tras el violento episodio, la policía intervino procediendo a la detención de Gustavo Morínigo, más conocido con el alias de Titanic, quien posee varios antecedentes. Los vecinos del barrio Cerrito esperan que no muy pronto sea puesto en libertad nuevamente, ya que están hartos de tener que colaborar obligadamente con el hombre para poder adquirir sus vicios. De lo contrario, deben sufrir las consecuencias. Se vas a aguantar la bronca. No. Vas a aguantar la bronca. Y si no vas a aguantar. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ahora del robo de un vehículo, pero en este caso en particular es bastante llamativa la manera en la que huyeron con el mismo. Está Ale Pereira con más detalles y nos cuenta. Adelante, Ale. Gracias, Mercedes. Un cordial saludo para todos los televidentes y los compañeros. Y sí, vamos a hablar acerca de este hecho de inseguridad que se daba en la ciudad de Fernando de la Mora. Quiero que presten bastante atención a las imágenes de circuito cerrado, porque una vez que estos hombres se alzaron con el vehículo de la víctima, estamos hablando de Tania Aranda, hicieron todo tipo de malabares para poder huir. En uno de ellos se observa que inclusive sacaron un pañuelo blanco como sinónimo de apuro, ya pidiendo auxilio prácticamente para que la gente les ceda el paso y ellos puedan darse a la fuga. Vamos a hablar con Tania Aranda. Esto ocurría el martes 9 en horas de la mañana. Tania, si nos podés relatar dónde fue, sobre qué calle. Sí, fue en San Lorenzo, barrio Lucerito, sobre la calle de Teniente Molas. Sí. Es más o menos a una cuadra del lugar donde yo estaba, en la casa de mi mamá, y yo me fui a la farmacia a retirar unos documentos. Como iba a ser un momento, no iba a tardar, me iba a tardar menos de 2 minutos en retirar el documento y subir a mi vehículo. Entonces dejo estacionado frente mismo a la farmacia y
Cuando ingreso a la farmacia, unos minutitos después, me doy la vuelta como para pagarle. Hay una persona, un cliente que estaba también en la farmacia. Ella estaba de perfil y estaba viendo. Y ella me grita: tu auto. Entonces yo salgo corriendo en dirección a mi vehículo, como para atropellar ahí en la ventanilla al lado acompañante. Y ahí esta persona, la que estaba como acompañante, saca el arma y me apunta y me empuja. Y en eso yo caigo al piso y ellos se dan a la fuga. Podemos observar en las imágenes que ya nos compartiste cómo ellos utilizan el pañuelo blanco, el famoso pañuelo blanco, para darse a la fuga, para que en este caso los vehículos también le den el paso. Sí. ¿Eso ocurrió minutos después del robo? Fueron minutos después, porque fue en la misma calle. Esta sería la calle Teniente Molas, y en esa misma calle que era la intersección entre Teniente Molas y Manuel Ortiz Guerrero. Y cuando ellos iban a girar, sacan el pañuelo porque ellos van viniendo en contramano. Entonces, para que les cedan el paso y ellos puedan salir. ¿Vos viste algunas características de estas personas? Me dijiste que estaban completamente cubiertos. Sinceramente, no pude observar nada porque ellos estaban completamente cubiertos, tenían abrigo y hacía un calor. Ellos estaban completamente cubiertos, tapaboca, kepi, apenas se le veía los ojos. O sea, ¿Quién fue el que a vos te apuntó con el arma en este caso? Y fue el que tenía el kepi rojo y esta parte creo que era gris. Él iba como acompañante. Sí. Y el otro, estamos hablando que tenía como un gorro negro, kepi negro. Sí, un kepi negro tenía el otro. Ambos tenían tapabocas. ¿Te mostraron el arma de fuego en un momento? Sí. ¿No? ¿Solamente uno de ellos? Solamente uno de ellos, porque sinceramente mi intención era tirarme en la ventanilla, y cuando me muestran ellos el arma de fuego y me empuja ahí, yo me caigo al piso. Porque ellos tardaron un poquitito como para acelerar. Entonces en eso... ¿Tenés información o pudiste acceder a otras cámaras de seguridad para ver si es que hay otras personas también involucradas que ayudaron a estos hombres? Sí, estamos siguiendo a un vehículo que está ahí por la zona en forma sospechosa. Y en uno de los videos que tenemos se observa que ese vehículo pasa primeramente al costado de mi vehículo y luego retorna. Y probablemente de ese vehículo se bajaron estas dos personas, y porque también en otro video se observa que ese mismo vehículo se coloca enfrente al mío. O sea, aguarda que estas personas lleguen hasta mi vehículo y luego ellos se colocan enfrente y ahí se van uno detrás de otro. Justamente en las imágenes en donde se le ve a estos dos hombres caminando, el del kepi negro y el de kepi rojo, se puede ver un poquitito más adelante, ya estaban prácticamente a metros de la farmacia en donde vos estabas. Mismo. Fueron directo al objetivo, que era mi auto, ¿verdad? Y se ve como que se van acomodando, se colocan el tapabocas, se ponen el kepi y todo eso. ¿En algún momento vos te percataste de que alguien te estaba siguiendo, te estaba observando de más? Sinceramente no. La verdad que no me percaté y no estaba luego atenta, porque yo me sentía como en mi barrio, confiada. Entonces yo estaba tranquila, o sea, en ningún momento se me pasó por la mente que eso me iba a ocurrir. Por eso justamente dejé mi auto en marcha, porque era solamente un momento que iba a bajar a la farmacia. ¿Algunas características que nos puedas decir también de tu vehículo para que la gente pueda estar alerta? Y el vehículo es de un tono opaco, es negro mate, es IST 2004. Y es bastante particular porque no se observan tantos vehículos de ese color, entonces de repente es fácil de identificar. ¿Tiene algún tipo de detalle? Tiene un detalle, la parte de enfrente, el lado acompañante, está un poquito pelado, y solamente eso. Ya realizaste también la denuncia, ¿verdad, Tania? Sí. En ese mismo momento, 10 minutos después, llegaron dos patrulleras que estaban luego por la zona, y ya realicé mi denuncia en la comisaría primera de San Lorenzo. Por último, algo de valor que hayas dejado también ahí. Y tenía un contrato privado de una moto GTR color azul, de por ahí, y tenía una caja Pioneer. Y eso nada más. Muchísimas gracias, Tania.
Ok. Bueno, estábamos escuchando el relato de Tania Aranda, en este caso la víctima, y realmente todo pasó tan rápido como dice ella, Mercedes. Ella nada más tenía la intención de bajar del vehículo unos minutos, es por eso que también dejó en marcha su auto y lastimosamente en cuestión de segundos estos dos hombres ingresan, se llevan el vehículo, inclusive con la ayuda del pañuelo blanco se dan a la fuga y bueno, ya está también ella a la espera de alguna información, acude también a la ciudadanía y por supuesto también a las autoridades que ya cuentan con estas imágenes de circuito cerrado y por sobre todo las imágenes de estas dos personas cuyas características físicas y también en cuanto a la vestimenta se puede observar perfectamente y esperemos que también en las próximas horas se pueda lograr la captura de estas personas. Gracias, Ale. Buen informe. Gracias, hasta luego. Es llamativa realmente la manera en la que se dan a la fuga, una maniobra que apela a la solidaridad de otros transeúntes. El famoso pañuelo blanco cuando un particular tiene una urgencia para poder avanzar rápido. Sin embargo, en esta ocasión, y bastante nueva la modalidad, utilizan luego de robar un vehículo. Vamos a otra información y esto tiene que ver con un procedimiento de la policía porque ¿se acuerdan aquel caso? Ariel, el joven de 27 años que fue muerto de un balazo para robarle un teléfono celular. Bueno, la policía realizó nuevas diligencias en esta jornada en la zona de Itagua, diligencias que permitieron importantes detenciones. 3 personas más fueron detenidas en el marco de la investigación del crimen de Ariel Gustavo Leiva, de 27 años, ocurrido el pasado 5 de enero en Ñemby. Entre ellas se encuentra un joven de 17 años, a quien se le atribuye la autoría del disparo que acabó con la vida de la víctima tras el robo de su celular. Hemos detenido a 3 personas más. Uno se trata de menor de edad, cuya identidad voy a omitir por cuestiones jurídicas. En cambio, fue aprendida Sebastián Irala González y Esteban Samuel Irala González, quienes tienen también participación de alguna manera, porque ellos fueron las personas que proveyeron el arma de fuego. ¿Las sospechas en torno a este menor de edad cuáles son? Bueno, la sospecha que a partir de la investigación que estamos juntando, en este caso sería el menor el que efectuó el disparo. En cambio, el que fue detenido con antelación era el conductor de la motocicleta, pero este conductor era propietario de esta motocicleta, que fue desarmada posterior al hecho. Para poder llegar a esto, hemos realizado allanamientos simultáneos en 6 lugares. Entonces, en base a eso, pudimos encontrar parte de la motocicleta, pudimos aprender y detener a las personas que tenemos cierta sospecha de que han cometido el hecho, que tuvo participación de alguna manera. Comisario, ¿dónde fueron realizados estos allanamientos? Bueno, fueron realizados en la zona de Itagua y en la zona de Ñemby. Ahora mismo estamos siguiendo la investigación para tratar de recuperar más piezas de la motocicleta y también en busca del arma de fuego. Las otras 2 personas detenidas fueron identificadas como Sebastián Irala González y Esteban Samuel Irala, ambos sospechados de proveer el arma a los asaltantes homicidas. Amigo, vamos a hablar con ustedes. ¿Es cierto que ustedes le proveyeron del arma a estos 2 detenidos que levantaron a Ariel? No. ¿No es cierto? ¿Vos le conocías a ellos o no? No. ¿Estos muchachos detenidos? ¿Por qué vos crees que te detienen entonces? No. ¿Y vos qué puedes decirnos? ¿Es cierto que ustedes le proveyeron el arma a ellos? No, yo no le di nada de eso. ¿No? ¿Vos tenés antecedentes ya? ¿O no? Sí, ¿Sí? ¿Por qué hechos tenés? por tráfico. ¿Por qué crees que te implican en este caso robo? ¿Cómo? ¿Por qué crees que te implican en este caso robo y muerte? No sé, yo no tengo nada que ver. Al menos unos 6 allanamientos más fueron realizados durante las últimas horas por los agentes de investigación de homicidios para dar con los sospechosos y recuperar la motocicleta utilizada para la comisión del atraco fatal, la cual ya había sido desarmada para despistar a la policía. Ya suman 7 las detenciones realizadas hasta el momento en torno al caso. 2 serían los motoasaltantes, mientras que las otras 5 serían las responsables de proveer el arma y reducir el celular de la víctima fatal. Las instituciones educativas se están cayendo a pedazos. El Ministerio de Educación hasta ahora hizo muy poco. Por eso, padres de familia decidieron tomar el toro por las astas y muchos empezaron inclusive
con la limpieza de las instituciones educativas, aunque en realidad lo que más se necesita es una inversión multimillonaria. Cada vez falta menos para el inicio de las clases y la situación en muchas instituciones se encuentra de esta forma, en situación crítica. Y uno se pregunta qué pasa con las autoridades del Ministerio de Educación que no reaccionan ante este problema y el pedido desesperado de padres, alumnos y docentes. A propósito de las maestras, ellas ya no tienen miedo de reclamar lo que les corresponde para seguir educando al futuro de nuestro país. Todas las compañeras estamos así con mucha preocupación porque no le podemos recibir así a nuestros chicos de esta forma. Todas las aulas necesitan reparación, no solamente una, sino la mayoría. Las paredes, el tejado, la mayoría tratamos de sobrellevar todo el año así. Nosotros, los maestros de grado, arreglamos nuestras aulas, pero esta vez el destrozo es muy grande porque ha caído un árbol y ya está viendo usted. Todos los arreglos va por el sueldo del maestro. Si usted está viendo esas pizarras acrílicas, estas compraron las profesoras, no es que el ministerio nos pone. Todo tenemos que comprar nosotros. Con un rubrito miserable del maestro ya no podemos pegar el lujo de hacer techos nuevos. Es imposible que el ministro nos pida que arreglemos y que no se puede. A lo mejor él con su sueldo de ministro puede hacer los milagros, pero nosotros los docentes con nuestro sueldo no podemos pegarnos el lujo de hacer aula nueva. Cuando uno habla con la verdad no hay temor, absolutamente, es crítica. Tenemos que ser conscientes de la época que vivimos y pedir en forma categórica que no nos mientan más. Como dijo la profesora de ciencias, yo me estoy jubilando y cada año dicen que van a arreglar. Y no, es porque nosotros los docentes o los directivos no tenemos la autogestión. Hemos luchado muchísimo, hemos enviado cientos de notas por todas partes pidiendo auxilio y vienen, le dan así un remiendito y ya se termina. Estamos llenos de promesas hace muchísimos años. La verdad que esperamos una pronta respuesta de nuestras autoridades que nos acompañen también en esta lucha que estamos teniendo. La situación aquí en Piquetecué, en Limpio, también es sumamente crítica, pues fíjense ustedes que en este caso en particular, por ejemplo, construyeron recientemente esta sala de clases para los alumnos del preescolar. Sin embargo, terminaron rellenando el terreno, lo que hizo que esta sala de clases quede prácticamente bajo tierra por la mitad. Esto hace que se inunde todo, que haya humedad y que se tenga un entorno totalmente insalubre para los más pequeños de esta institución. La FONACIDE llegó acá en Piquete, este techo que tenemos al frente, que como constructor y abogado sé que sale 30 millones de guaraníes y pasaron 100 millones de guaraníes. ¿Pero tiene un extraordinario de madera, tejuelón? No tiene lo extraordinario, lo normal, pero si vos vieras, en este momento no tiene material de primera, no es de primera, y aparte de eso, el material que usaron, arena y porla, es pésimo, pésima. Deberían callarse mano a las autoridades. Tenían que trabajar más y menos hablar más, robar menos, lo que necesitamos que roben menos y aportar más para nuestras instituciones. Profe, ¿este lugar qué es? Es la sala de informática, es la biblioteca y la sala de informática. ¿Gotea por todas partes? Por todas partes, sí. Supuestamente vinieron a arreglar, pero dejaron más goteras que arreglo. Ese teclado, por ejemplo, viste, le alcanzó el agua y eso prácticamente se echó a perder así. Y sí, es una pérdida para la institución, para los niños. Ustedes que tienen equipos muy lindos, tienen una sala de informática, una biblioteca y todo el problema es por el tema del techo. Por el tema del techo, sí. Y bien sabemos que cualquier arreglito cuesta dinero. Y si la comunidad, los padres, los maestros no se movilizan, medio que no va a pasar nada. Y ahora, como ya vio, es la comunidad la que está ayudando para mejorar nuestra institución. Desde el Colegio República Argentina pidieron incluso la renuncia de Eduardo Peta al frente de la cartera de Educación y explicaron que en ese caso en particular el ministerio desembolsó 450.000 guaraníes en concepto de gratuidad para que la institución pueda mantenerse durante todo un año. 450.000 guaraníes recibí para mantenerle un año a 250 alumnos. ¿Qué institución desembolsó? El MEC en concepto de la gratuidad. Ellos te dicen
22.000 millones desembolsan. Tiene que decir cuánto por institución. Y es 12.500 por alumno una vez al año. O 20.000 si es de escolar básica una vez al año. Si vos tenés 200 alumnos por 20.000, 2 millones para todo un año. Imagínate vos. Tenés que poner sistema de bioseguridad, lavatorio de mano, termómetro de temperatura, gel, alcohol, hambre. Estoy desesperado. Yo no sé cómo ellos están diciendo de que van a hacer clases híbridas. Por eso estamos buscando evidencia científica. Hablaba de que el 95% de las instituciones educativas supuestamente están en condiciones, en buenas condiciones, mejor dicho. ¿Qué respuesta le merece a esta afirmación del ministro? No voy a hacer comentario con personas que no tienen ni siquiera habilitación pedagógica para enseñar en la primaria. Ya lo dijo el doctor Carlos Mourinho y otros. Acaba de haber una muerte masiva. Peor que el genocidio de la guerra mundial va a ser esto. Si siguen así. La situación ya no da más en estas instituciones. Por ejemplo, en este caso, la Escuela y Colegio República Bolivariana de Venezuela se encuentra sobre la autopista Ñuguazú, una autopista de referencia sobre la cual pasan todos los días cientos de miles de personas y entre ellos seguro que también algún ministro, algún representante del Poder Ejecutivo. Fíjese en esta imagen. Aquí las docentes están realizando su reunión para poder coordinar y programar el año lectivo 2021 y lo están haciendo a oscuras, pues en este lugar tampoco cuentan con el suministro de energía eléctrica, por lo cual saque usted sus conclusiones sobre las condiciones en las que deben trabajar las profesionales de la educación. Enseguida ampliamos este tema. Ya tenemos el reporte COVID de la fecha del Ministerio de Salud que señala 11 de febrero procesamos casi 4.000 muestras. Hay 978 positivos, todos son casos comunitarios. Lamentamos informar 15 fallecidos y con esto el total llega a 2.891 fallecidos. Hay 755 internados, 237 en terapia intensiva y ojo, en los últimos días hubo una merma muy importante en la cantidad de nuevos internados en terapia intensiva. Hay 904 recuperados, sumando así 117.855. Total de confirmados, 141.775. Vamos a la franja etaria de las personas afectadas. De 40 a 59 años tenemos 6 casos y de 60 años y más tenemos 9 casos. De acuerdo a las zonas de procedencia, tenemos que mencionar a Asunción, Central, Alto Paraná, Amambay, Caazapá, Guairá y también el departamento de Caguazú. Reiteramos los datos de la fecha de nuevos positivos, estamos hablando de 978, una cifra mucho más elevada al promedio de 700 y un poquito más que estábamos teniendo en los últimos días, y también informamos de 15 fallecidos. Enseguida también ampliamos el tema de COVID. Pero vamos a retomar el tema de educación, porque hoy conversamos con responsables del tema de la infraestructura de las escuelas y nos decían que efectivamente, bueno, hay muchas escuelas que se arreglaron, pero lo grave en este caso es que el Ministerio de Educación dice que estas denuncias que vemos todos los días y que se pasan todos los días en los medios de comunicación son casos aislados. Vamos a escuchar lo que señala el director de infraestructura del MEC, que afirma que ya lo había mencionado el propio Eduardo Peta. Las escuelas que no están en condiciones van a tener que hacer clases virtuales de manera obligada, independientemente a la situación del COVID en nuestro territorio en la actualidad. Hay 8.000 escuelas que dependen del MEC y decía el director encargado, el MEC no puede hacerse cargo de todas ellas. De estas 8.500 escuelas están al borde del derrumbe. ¿Cómo el MEC va a solucionar 8.000 colegios? Problema de infraestructura de 8.000 locales escolares. Ponete a pensar, vos tu casa abandonás un año o dejás un año abandonado y se va a descomponer. Entonces, en nuestro país, el presupuesto de inversión en infraestructura está compartida por 3 niveles de gobierno. Acá nosotros no tiramos la culpa a nadie, a gobiernos anteriores ni a ministros anteriores. Esto es un problema real que hoy tratamos de solucionar. Nosotros en el MEC, en el último año, solamente en el año 2020, hemos invertido en aproximadamente 1.500 instituciones que están distribuidas en todo el país. En aquellas escuelas que no están dadas las condiciones, ya sea de infraestructura o de problemas de agua, por ejemplo,
las clases van a ser virtuales. Eso lo dijo el propio ministro días pasados, ¿verdad? Y eso va a ser así. Esto no es un inicio en forma general de clases en todas las aulas. Van a ir abriéndose conforme a los temas de infraestructura y sobre todo la parte de la zona de contagio, digamos. Asunción y Central tienen grandes problemas de contagio, entonces ahí van a ir escuela por escuela, institución por institución, se va a ir viendo caso por caso. Yo te invito a que vos vayas y veas colegios que están impecables. Bueno, esto decía Alejandro León, el director de infraestructura, que afirma que se contrató una gran cantidad de profesionales arquitectos para ver en qué situación se encuentran las escuelas y sobre todo que, bueno, daba como una buena noticia que ya está en marcha una licitación que llama a las empresas para que se encarguen de las escuelas, pero estamos hablando de que estamos a menos de un mes del inicio de las clases. En caso positivo de que no exista ningún tipo de protesta o chicana administrativa dentro de este llamado de licitación, tendríamos este arreglo de las escuelas recién para el mes de junio. ¿Qué pasa mientras tanto? ¿Qué pasa de marzo a junio? Un momento tan sensible de la educación, un momento en que las familias arrastran un recuerdo pésimo del 2020 en el ámbito educativo, en las clases virtuales, una oportunidad única de retomar las clases con todas las letras y con todas las herramientas, pero lastimosamente estamos hablando de esto, de licitaciones que se llamaron demasiado tarde y de procesos todavía engorrosos que complican todavía mucho más el panorama de la educación. Tú sabes que no deja de tener razón por un lado. Abandonas tu casa un año, obviamente se te descompone, pero ¿dónde está la previsibilidad del ministerio para con estas instituciones? Y aparte, no es nada nuevo. Es una historia con o sin pandemia que se repite todos los años. Exactamente, independientemente a que las clases no se hayan retomado de manera presencial el año pasado, las condiciones de estas escuelas ya venían del 2019 en su mayoría, muchas inclusive de años anteriores. Y así como señalan muchos padres de familia, Carlos Mercedes, ¿de dónde sale la plata? Si el MEC te dice tenemos 8.000 escuelas, pero el MEC no puede hacerse cargo de ellas. ¿Quién se hace cargo de las escuelas entonces? ¿Los padres? ¿Los alumnos, los docentes? ¿De dónde sale el dinero? Efectivamente, los padres que se preocupan por sus hijos son finalmente los que ponen esa platita que de repente les sobra, pero que tienen que invertir nuevamente en las escuelas para tener mejores condiciones para los hijos. Hay una historia contradictoria sobre ese punto concretamente, porque finalmente van a ser los sacrificados padres, ya de hecho por algo le envías en una institución pública porque no tener la capacidad de pagar una privada, junto con los docentes que siempre terminan metiendo la mano en el bolsillo y aquellas famosas cooperadoras de padres que se generan para generar recursos. Pero acá está el inconveniente. Muchas veces desde el ministerio dicen y recomiendan no den dinero, no contribuyan, pero finalmente el ministerio tampoco termina asumiendo efectivamente la refacción, la construcción, la reparación o el dinero para poner en condiciones estas instituciones. Ojo también, Carlos, y teleaudiencia, con este famoso presupuesto de Fonacide que tienen muchos municipios y que también tiene que tener un destino específico sobre la infraestructura de las instituciones educativas, porque esa también es una pelota, Tatá, que se tiran entre municipios y MEC. Pero ahí creo que no recuerdo qué porcentaje de municipios no pueden recibir dinero porque no pudieron justificar lo que hicieron con el año anterior. Yo tampoco, es todo un tema. Y ahora escuché a uno de los dirigentes, y hoy compartíamos también a la siesta en C9N, que aparentemente creo que está el ministerio preparando, según este dirigente de docente, 400.000 guaraníes por institución para todo el año y con eso comprar todos los recursos sanitarios posibles. Que no alcanza ni para el agua. Claro, y lo decía, confirmaba. Entonces, al final, ¿quién va a asumir ese presupuesto durante todo el año? Más allá de eso, compañeros, para los padres, para los docentes, ya es una realidad que va a salir ese dinero de su bolsillo para arreglar esos puntos tan importantes de las escuelas. Y vamos a escuchar nuevamente el clamor de una docente que prácticamente desafía al ministro a que ponga el dinero de su bolsillo para su escuela. Nosotros los docentes, con nuestro sueldo, no podemos pegarnos el lujo de hacer aula nueva. Cuando uno habla con la verdad, no hay temor. Absolutamente. Es crítica. Tenemos que ser conscientes de la época que vivimos y pedir
en forma categórica, que no nos mientan más. Como dijo la profesora de ciencias, yo me estoy jubilando y cada año dicen que van a arreglar. Y no es porque nosotros los docentes o los directivos no tenemos la autogestión. Hemos luchado muchísimo, hemos enviado cientos de notas por todas partes pidiendo auxilio y vienen, le dan así un remiendito y ya se termina. Estamos llenos de... Y efectivamente, así como tenemos cientos de notas y también muchas fotos posteadas por el ministro de Educación, hay que decir que la cantidad de escuelas que no se encuentran en condiciones de recibir a los niños no representan casos aislados en este momento. Bueno, veremos cómo finalmente arranca. Repetimos y reiteramos esto en medio de esta fuerte crisis de contenido educacional. Nuevamente se suma la crisis de infraestructura que se repite, como decía, con o sin pandemia, cada año. Hacemos una breve pausa. Ya volvemos. Y lamentablemente en las últimas semanas los uniformados han sido blancos de críticas, de denuncias por intento de coimas. En este caso el uniforme es de la PMT. Lo tenemos a Alexis Sabeiro para que nos relate esta historia que tiene que ver con una mujer que denunció un intento de coima, incluso tiene evidencia visual. Alexis, buenas tardes, ¿cómo te va? Bienvenido. Carlos, es un episodio que se producía en horas de la tarde cuando una colega transitaba a bordo de su vehículo, acababa de salir con la madre del Instituto de Previsión Social y según la intervención encabezada por las agentes de la Policía Municipal de Tránsito, la misma habría cruzado la luz en rojo, motivo por el cual se produce la intercepción por parte de la PMT. Y a partir de ese momento, un confuso episodio, que ya veremos a continuación también en imágenes que fueron grabadas tanto por la víctima como también habría una contraparte grabada por las agentes de la Policía Municipal de Tránsito. Al parecer, siempre según la versión de la colega Sunivera, las mismas, y eso se puede notar en las imágenes, se negaron a entregarle la boleta en la cual se establecía el motivo de la multa, que era supuestamente por cruzarse el semáforo en rojo. Sin embargo, ese episodio subió de tono e inclusive con muy poco tacto las agentes de tránsito comenzaron a dirigirse hacia la mujer que primeramente estaba transportando a su madre, si bien pudo haber cometido la infracción aparentemente. Si también existiendo los mecanismos pertinentes, no era potestad de las funcionarias municipales dirigirse de esa manera. El episodio que se producía y posteriormente ya la versión de la colega con respecto a este episodio. Yo lo único que te pido es mi factura. Yo quiero que me des la factura de la multa. Yo no tengo problema, voy a pagar. ¿Y vamos a ir a pagar ahora en la base? No, mira, yo sé cómo es. Vos me tenés que dar mi factura por la multa, la multa, y yo me voy y pago. No es así, vos no me querés dar porque hiciste mal. Y por favor te pido, dame mi boleta. No me voy a ir. ¿Cómo no me van a dar mi boleta? ¿Cómo no me van a dar mi documento? Pero usted pudieron haber puesto cualquier cosa ahí. Cualquier cosa, vos no está bien, yo sé mis derechos y no me van a poder, ¿por qué no me vas a dar mi factura? Esa factura que te tengo que dar boleta, señora, vos no está viendo todo eso. ¿Pero qué dice ahí? Ustedes pudieron haber puesto cualquier cosa ahí, ¿por qué no me muestran mi derecho de ver, señorita? Mi derecho, por favor te pido, mostrame, yo quiero leer qué dice ahí en la factura. Todo lo que vos quieras. Y claro. Todo lo que vos quieras. Pero se nota el legua que no está bien de tu cabeza. 1, 2, la infracción que hiciste está en la cámara de Coica. No está bien de tu cabeza vos, señora. Le llevas a un enfermo que recién sale de IPS. Le llevas a un enfermo. ¿Cómo miércoles te tengo que dar factura si yo no tengo que dar factura legal? Señorita, mi boleta por el cual me sancionaste. Quiero esa boleta. Y mostrame para ver qué dice. Mostrame, por favor, para ver qué dice. Es mi derecho. Vos pudiste haber puesto que yo la atropellé a alguien. Cualquier cosa pudiste ir a poner. Y llamale, vamos a arreglar porque yo quiero justicia. Yo quiero que esto se haga bien. Yo quiero que se haga de manera correcta. Y haceme la multa y dame. Y ya está.
Así, ¿y por qué no me querés dar? ¿Por qué no me querés mostrar? Como loca te comportas, no te tengo por qué mostrarte a mí mi documento a vos. Es mi derecho, es mi derecho, es mi derecho. Y soy periodista, señorita, y por eso sé que yo tengo que ver. ¿Dónde está tu carnet de periodista? Tu carnet de periodista. Tu carnet para que tengan vergüenza. Necesito ver. Pegar, mal educar. El hecho se dio en la zona de Sacramento y Avenida Santísima Trinidad. Yo salía del hospital de IPS Central en compañía de mi padre y en la zona que le estaba citando dio semáforo verde y iba derecho. ¿Qué pasó? Estaba clausurado. Intenté girar a la izquierda y el semáforo para girar a la izquierda me dio rojo. Entonces, ¿qué hice como conductora? Me quedé en la zona. Esperé que de verde y las PMTs que estaban ahí me paran, me piden todos los documentos, le doy. En principio yo creía que era una cuestión de los documentos, le doy todo en regla, todo bien. Y al rato que se dan cuenta que todo bien, me dicen que yo había pasado semáforo en rojo. Yo le dije que no, que me había quedado dadas las circunstancias, que estaba clausurado, que yo no sabía y no vi por los vehículos que estaban frente a mi vehículo. Entonces me insiste que yo pasé y como estaba en la situación con mi papá enfermo saliendo del hospital, le dije, bueno, haceme la boleta y pago, no hay problema. Entonces en ese momento que ella estaba haciendo la boleta, yo le reclamo y le digo, bueno, mira, yo te recomiendo que este tipo de cosas no debes de hacer, porque yo no pasé, no tengo problema, te pago la multa, pero dame la boleta. Y le empecé a citar unas situaciones que se dan en la Traschaco, que es la zona que yo constantemente transito. Creo que esto le molestó y a partir de ahí se negó a darme la boleta. Le insistí, no me dio, giré, estacioné, me bajé del vehículo y ahí fue donde filmé, hubo discusiones, nervios de por medio y en todo momento yo estando nerviosa, yo le digo que me den mi factura. Pero es una situación que se dio por el nervio que estaba pasando en ese momento y una costumbre que tengo de que, bueno, mi familia a fin de mes presentamos todas las boletas a nuestro contador. Pero en realidad era la boleta de multa. En todo momento se negó a darme la boleta. Yo nunca supe qué dijo, qué escribió en el papel, no me dejó sacar fotos, no me dejó ver ni siquiera y en todo momento se negó. Que es un documento personal que ellos no tienen por qué darme, ni siquiera mostrarme. Y yo le insistí que era mi derecho, porque ¿cómo iba a pagar si no tenía la boleta? Bueno, con respecto a la actuación de estas agentes de la Policía Municipal de Tránsito, nosotros trasladamos las consultas pertinentes al abogado Roberto Pino, asesor jurídico de la Policía Municipal de Tránsito, y él ya argumentaba la versión que fue expresada por estas dos agentes que supuestamente no le entregaron la boleta debido a que la mujer estaba ofuscada y que ella podría más adelante recurrir al juzgado de falta. No obstante, reconocía que es un derecho del contribuyente, en este caso del conductor infractor, acceder a la boleta o al acta de procedimiento. La dirección de oficio solicitó a las intervinientes de que realicen un informe. Este informe ya fue remitido a la Dirección General de la Policía Municipal de Tránsito para instruir un sumario administrativo en ese sentido ahora. Y además la remisión al juzgado de falta, quien es el que tiene jurisdicción en materia de falta administrativa, ¿verdad? Donde la señora también puede litigar por el tema de si está o no de acuerdo por la infracción que ellos, por el cual se elaboró el acta, ¿verdad? O sea, cuando ella exige, por ejemplo, que le entreguen la boleta, el recibo, ¿está en su derecho? El inspector tenía que hacerlo. ¿Cuál es el procedimiento? Sí, efectivamente, ¿verdad? Se le debe entregar el acta de intervención, ¿verdad? Pero estos intervinientes en su informe manifestaron de que la señora en un momento no quiso firmar el acta porque no estaba conforme, ¿verdad? De que ella no cometió esa infracción. Entonces lo que ellos manifiestan en su informe es de que ellos, como la ley orgánica municipal, ¿verdad?, le exige, ¿verdad?, de la firma de un testigo si el conductor no lo quiere hacer. En ese lapso, ¿verdad?, la señora no estuvo conforme porque no se le entregaba el acta, ¿verdad? Y manifiestan en su informe de que ellos se trataban de retirarse, ¿verdad?, para que esto no pase a mayores, ¿verdad? Porque ella, la señora, a criterio de las inspectoras, se mostró agresiva. Sí, eso manifiestan ellos en su informe, ¿verdad? Y que para evitar que esto se exceda, ¿verdad?, ellos trataban de retirarse, ¿verdad? Y la señora insistía con el tema de la entrega del acta, ¿verdad? O sea, en un procedimiento en el cual una de las partes
se torna de esta manera o no está conforme, ¿qué debe hacer el inspector? ¿Debe retirarse con la boleta, entregarle o esperar un momento específico? Debería tratar de apaciguar al conductor. Efectivamente estaba ofuscado porque no estaba conforme con el procedimiento. Pero en materia de tránsito, de lo que podemos hablar en ese sentido, ¿verdad? Que existe un juzgado de falta donde las personas pueden recurrir, ¿verdad? Y tratar de comprobar. La misma señora manifiesta, ¿verdad?, que existe cámaras en el lugar, ¿verdad? Y creo que efectivamente existe cámaras de COICA, que son de la municipalidad, ¿verdad?, donde se podría comprobar, ¿verdad? Es un medio de prueba para las partes, ¿verdad? Roberto Pino, asesor jurídico de la Policía Municipal de Tránsito. En tanto, las agentes, mientras sean objeto de la instrucción de un sumario, cumplirán y pasarán a las oficinas administrativas de la Policía Municipal de Tránsito, no cumplirán funciones en la vía pública. Es la disposición desde esa dirección, compañeros. Bien, excelente. Gracias, Alexis, por este reporte. Decisión, obviamente, sana y saludable, hasta tanto la investigación pueda determinar si realmente hubo una actitud inapropiada por parte de estas agentes o no. Ya la pesquisa va a determinar. Igual es importante siempre como ciudadano de exigir nuestros derechos, y una de las cuestiones que en estos últimos tiempos se ha determinado y se ha visto es que la gente tiene la voluntad de denunciar, y ahí es importante que las autoridades policiales, municipales o de donde sea respalden, investiguen y puedan dilucidar estas denuncias, como ocurrió en este caso. Y les decía, lamentablemente en las últimas semanas los uniformes quedaron manchados. Ustedes recuerdan que ayer, en horas de la mañana, al mediodía en realidad, la Policía Nacional daba a conocer el inicio de una investigación en contra de 4 agentes de la Comisaría 19 Metropolitana por presuntamente haber extorsionado a una persona y sacarle al menos 500.000 guaraníes. Después de ese anuncio oficial de parte de las autoridades policiales y fiscales, nosotros presentábamos otro caso de presunta extorsión, pero que data del 15 de mayo del año pasado, en perjuicio de un joven, de parte de 4 agentes que forman parte, según la denuncia, de agentes que forman parte del grupo denominado Aldo, aquellos agentes motorizados pero que se caracterizan por utilizar cascos blancos. Bueno, supuestamente estos policías lo golpearon, le sacaron 1 millón de guaraníes, además de denunciarlo por presunta violación de la cuarentena sanitaria y por resistencia. De hecho, que este joven está a punto de afrontar juicio oral y público justamente por violación de la cuarentena sanitaria y resistencia. Ahora, el caso de los policías está en la justicia policial. ¿Pero qué pasó? El fiscal interviniente, el fiscal policial que investiga esto en el marco del sumario en la justicia policial, le dijo al juez sumariante: dejemos esto en stand-by a la resulta del proceso penal. Pero después de lo que nos dirán tanto el jefe de Asuntos Internos de la Policía como el juez sumariante, les contamos cómo está ese supuesto proceso penal en contra de estos 4 policías. La Fiscalía de Sumario ha recolectado varios elementos por la cual inclusive podemos decir que obra en el expediente que el señor, que ahora es denunciante, está imputado por la Fiscalía por la violación y resistencia, violación del decreto presidencial y la resistencia. Y probablemente que va a ir a juicio oral y público, que haya una solicitud del fiscal, por un lado. Y por otro lado, hay una investigación en la justicia ordinaria, específicamente en la Unidad Especializada de Derechos Humanos, sobre estos policías por la denuncia realizada por el ciudadano. Nosotros tenemos un reglamento disciplinario donde menciona de que en caso de duda, en caso de falta de elementos, entonces se tendrá que esperar a lo que resuelva la justicia ordinaria. Entonces el expediente queda en pausa hasta que se pueda resolver. En el momento a que se espere ese resultado, estos policías pueden trabajar todavía porque todavía no tenemos la culpabilidad
de la denuncia. Y efectivamente, estos 4 policías denunciados por presunta extorsión siguen trabajando sin ningún problema. Ahora, lo curioso de todo esto es que el fiscal actuante solicita que todo quede en stand-by porque hay que estar a las resultas del proceso penal. Pero no hay ningún proceso penal, porque ni siquiera estos agentes de policía del Grupo Aldo fueron imputados por el Ministerio Público, según la abogada del denunciante, la abogada Diana Vargas. Pero en este caso es tan grosero, porque ¿qué es lo que hicieron? Por un lado, abrieron un sumario y hoy informan que en virtud del artículo 39 de su reglamento que establece el procedimiento, suspenden a las resultas del proceso penal. Pero ¿qué es lo que ocurre acá? No hay proceso penal, porque estos 4 efectivos policiales no están imputados. Hay efectivamente una denuncia de parte de la víctima con un sinnúmero de elementos agregados, diagnósticos tanto físicos como psicológicos, cámaras de seguridad, todo. Pero la Fiscalía de Derechos Humanos, como no se caracteriza por ser muy efectiva ni por investigar a uniformados, a 9 meses no ha hecho ninguna imputación. Es decir, estos señores no están sometidos a ningún proceso penal. Entonces, a las resultas de qué es que deja la justicia policial. Y ahí es una muestra simplemente de cómo funciona este aparato de la impunidad, que es el caldo de cultivo para que siga ocurriendo. Hay que decir que el denunciante de este caso de extorsión, presunto caso de extorsión, recurrió a la Fiscalía de Derechos Humanos, que sí hizo algunas diligencias, según la abogada Diana Vargas, y también recurrió a otra unidad ordinaria del Ministerio Público para denunciar el hurto de su dinero y de otros objetos de valor. En esa unidad, según la abogada Vargas, ni siquiera se realizó una sola diligencia, en absoluto, nada de nada. Pero hay que decir que los 4 policías del Grupo Aldo se someten o están a las resultas del mal llamado proceso penal porque se rigen todavía por el anterior protocolo de la policía, que fue modificado allá por agosto, septiembre, y que establece que con el resultado del sumario interno ya son pasibles de ser dados de baja. Y hablando justamente de extorsiones, en el seno de la Policía Nacional, hay que decir que la fiscal María Irene Álvarez imputó por extorsión y extorsión agravada a los agentes de policía Víctor Fabián Rolón Benítez, Alcides Ramón Arévalos y Alberto David Chaparro Bogado. Esto por el caso que ayer presentaban las autoridades policiales, que le habían sacado unos 500.000 guaraníes a un profesional médico por supuestamente estar circulando en un horario no permitido en el decreto presidencial que establece la cuarentena sanitaria. 20 puntualmente. Hacemos una breve pausa, a la vuelta más noticias. Seguimos informando en 24 horas, compartimos imágenes realmente reveladoras sobre los últimos segundos de vuelo del avión que capotó en la zona específica de la Fuerza Aérea. Se ve inclusive iluminada la parte específica en donde la aeronave se acerca hasta el último lugar donde cae en picada, realizando giros inclusive. Exactamente, y esas imágenes nos permiten ver de qué manera cae abruptamente ya en el tramo que hacía la ruta rumbo a la pista de aterrizaje en el Silvio Pettirossi, que estaba ahí a no más de 1.500 metros. Y se puede notar cómo viene a picada de repente, de la nada. Exactamente, inclusive hace un giro hacia el ala izquierda. Minutos después, en realidad segundos después, ya se puede ver la humareda, ese humo intenso, negro. Desde que se pierde la imagen de esta aeronave hasta que sale el humo serían 1-2 segundos prácticamente, sí, y ya automáticamente se ve la humareda. Estamos hablando de una zona bastante cercana, de hecho que el personal que estaba
en esta obra de donde se encuentra instalada la cámara se percatan perfectamente que la aeronave venía a baja velocidad y también a muy baja altura. Exactamente, incluso ahí está, se nota, ya está en camino a, bueno, en tiempo real, a descender y de repente ahí va con la nariz hacia abajo en una caída precipitada y fíjense los trabajadores cómo con el brazo derecho indican lo que pasó porque se percataron que la avioneta iba en picada y que segundos después ya, a ver, esta nube de humo de color negro se visualizaba allá a lo lejos. Repasamos nuevamente las imágenes, en este caso en cámara lenta, a una velocidad bastante reducida, es muy pequeña. Es muy pequeño el punto negro que representa la avioneta y atraviesa justamente allí estas antenas, muy por detrás obviamente la imagen, y ahí realiza el giro a la izquierda. Ya se lo ve a muy baja altura, a muy baja velocidad, si es que hablamos de la realidad, y automáticamente luego del giro a la izquierda ya la humareda. Exactamente, son algunas imágenes evidentemente de una residencia, de una cámara de seguridad que permite a lo lejos ver justamente, y estos trabajadores que, alarmados también, señalaban cómo la avioneta fue cayendo e inmediatamente el humo se apoderó ahí a lo lejos de esta imagen. Forma parte de evidencias que seguramente la investigación también va a solicitar para tratar de armar una historia y sustentar una historia de qué pudo haber pasado esa siesta. De hecho, que las investigaciones continúan, hoy nuevamente se hicieron presentes en el lugar del siniestro las autoridades y sobre todo los peritos, porque se siguen recabando información sumamente importante para poder dar con la información final de qué es lo que pudo haber pasado. Pero vamos a hablar del único sobreviviente, Carlos. Exactamente, José Daniel Sabán. Hoy los médicos, en especial el doctor Marcelo Rivas, comentaba, él es neurocirujano, de que se llegó a tiempo y que se hizo una intervención quirúrgica ahí a tiempo nada más porque estaba a punto de, probablemente, si no se hacía, a una muerte cerebral. Finalmente fue sometido el joven José Daniel Sabán a esta cirugía y el profesional explicó que se detectó esa inflamación cerebral, un edema, y que comprometía la vitalidad incluso del cerebro, pero esto fue rápidamente revertido. El paciente José Sabán, de 19 años, accidentado en este incidente aéreo, ¿verdad? Tan desafortunado, tiene una evolución tórpida en las últimas horas, constatándose en un estudio de tomografía de cráneo la presencia de inflamación del cerebro que se conoce como edema cerebral. Antes de una hora de haberse hecho el diagnóstico, hemos tomado la decisión de realizar una intervención quirúrgica en el cerebro para realizar una cirugía descompresiva, de modo que se pueda establecer un mejor pronóstico de la evolución neurológica y de la lesión cerebral del paciente José. La cirugía fue realizada cercano al mediodía y el paciente se encuentra estable, los objetivos de la cirugía fueron logrados. En terapia intensiva se manejan cifras, ¿verdad? Y hablamos en términos de estabilidad y en este momento el paciente se encuentra nuevamente dentro de los estándares de estabilidad fisiológica. Y en esta misma conferencia de prensa también estuvo presente y dando algunas explicaciones el director del Hospital del Trauma, estamos hablando del doctor Agustín Saldívar. Paciente con politraumatismo, traumatismo de cráneo, traumatismo cerrado de tórax, traumatismo cerrado de pelvis, fractura húmero derecho, fractura de clavícula izquierda, el luxo fractura de la cadera derecha y también una fractura de tobillo izquierdo. Es un paciente que ingresa con el primer informe que hemos hecho, en donde se veía en la primera tomografía craneal
se respetaban las estructuras de las cavidades ventriculares, las cisuras, las circunvoluciones cerebrales estaban íntegras y se veía 2 contusiones frontales anteriores pequeñas. Contusión pulmonar, sí, era importante, lo hemos anunciado al principio que marcaría la evolución de él, ya que descartábamos hemorragias internas en abdomen, además de las fracturas. Entonces, pero sin embargo, eso tenía un pronóstico, controlemos 3 a 5 días, en el cual la contusión pulmonar puede eventualmente complicar aún más el cuadro de la contusión misma. Bueno, mucha atención con esto, vamos a hablar del tema de las vacunas, porque hoy el SNT tuvo una conversación en exclusiva con el Instituto Gamaleya. Este instituto está encargado de elaborar las vacunas rusas. Y aquí estamos viendo en pantalla las voceras con quienes conversamos hoy en la fecha para saber más detalles acerca de la vacuna rusa, cuándo llegará a nuestro país y sobre todo cuáles son esos problemas que enfrenta ahora el laboratorio. Hoy el ministro Mazzoleni hace un anuncio muy importante de que 1 millón de vacunas rusas llegarán a nuestro territorio después de que se cierre este acuerdo con el Instituto Gamaleya a través del Fondo de Inversión ruso precisamente. Las críticas explotaron en redes sociales porque la gente quiere saber la fecha exacta de llegada, no solamente el anuncio del cierre de los acuerdos. Bueno, aquí tenemos la precisa sobre qué dice el Instituto ruso acerca de esta información. Como detalle principal nos mencionaron las voceras en esta conversación que tuvimos esta mañana que precisamente esta vacuna está creada a base de una plataforma probada basada en vectores adenovirales humanos. El vector que se inyecta con la vacuna a través de las dosis no afecta a las células humanas en el sentido de que con esto el virus no se multiplica en el organismo humano. Para un efecto de larga inmunidad se aplican 2 componentes para el resultado requerido. Ayer le comentaba a Mercedes y se sorprendía mucho precisamente que se hablaba de una efectividad del 91%. Hoy las voceras de este instituto hablan de que la efectividad después de la segunda dosis llega al 96,1%, todavía más efectiva después de la aplicación correcta de las dosis que serían de 12 días después de la aplicación de la primera, Mercedes. Algo que me estabas preguntando también en la conversación de ayer. Pero tenemos más detalles acerca de lo dicho a nuestro medio hoy por el Instituto Gamaleya. Vamos a la segunda placa que nos habla de los efectos adversos de la vacuna. ¿Cuáles son estos puntos principales? Síntomas gripales, dolor pero transitorio en la zona de la aplicación, de repente en el brazo, y también astenia. Astenia que específicamente se refiere a un estado de fatiga posteriormente a la aplicación de la vacuna. Pero ojo, estos no son puntos obligatorios después de la aplicación. Ocurre solamente en algunos pacientes, refiere el Instituto Gamaleya. Vamos a hablar de los componentes en la siguiente placa para entender de qué manera está hecha esta vacuna rusa precisamente. Estamos hablando de 2 componentes diferentes. En primer lugar, un componente que contiene el adenovirus humano de serotipo 26 y por otro lado, la segunda dosis que contiene el adenovirus humano del serotipo 5. Y para entender todos juntos en qué consiste esta diferenciación, porque es una conversación bastante técnica también. Utilizando solamente el adenovirus humano del serotipo 5, los resultados fueron negativos. Utilizando solamente el componente del serotipo 26, los resultados fueron medios. Pero utilizando las 2 dosis, estos 2 elementos combinados, se llega al 96% de efectividad de esta vacuna rusa. Es el anuncio oficial del instituto que elabora la Sputnik V, oficialmente en conversación con nuestro medio. Ahora bien, lo que todos queremos saber, una pregunta muy importante fue planteada. ¿Qué pasa con la distribución y qué pasa con la llegada de las vacunas? La respuesta fue esta. Ni siquiera el propio Instituto Gamaleya tiene una versión oficial de qué pasa con la distribución. Al momento de esta entrevista, los encargados del tema de la distribución y los envíos no estaban disponibles para responder, pero sí son conscientes, según habían señalado, de la situación de demanda mundial
a la que se ven sometidos como productores, al igual que lo que ocurre con otros laboratorios a nivel mundial. Y finalmente le preguntamos si la Sputnik responde a otras variantes. Y nos respondieron que por el momento, en lo que respecta a las otras variantes, a las otras cepas que circulan en Rusia, sí son efectivas, pero igualmente están muy expectantes a cualquier tipo de mutación del virus para una respuesta de la vacuna. Obviamente, tanto las investigaciones de Sputnik como de las demás vacunas todavía continúan realizándose para llegar a echar un poco más de luz acerca de esto. ¿Recuerdan el tema de los componentes que mencionábamos recién? Bueno, uno de esos componentes, recordemos, serotipo 26 y el 5, uno de ellos requiere una refrigeración específica. Y hoy el ministro, al hacer este anuncio de la llegada de 1 millón de vacunas a nuestro territorio, confirmó que Paraguay ya cuenta con esa logística para albergar a estas dosis. Y estoy en libertad de decirles ahora que el volumen específico es de 1 millón de dosis. El cronograma pertinente va a ser socializado tan pronto recibamos esa notificación por parte del Fondo Ruso de Inversión. En lo que hace a la preparación para la recepción de esas vacunas, es muy importante notificar a la ciudadanía que esa vacuna Sputnik tiene dos tipos de presentación. Una que requiere una refrigeración no habitual tradicional en el orden de los menos 18 grados. En todas estas últimas semanas, incluso al día de hoy, hemos estado recepcionando containers preparados para ese nivel de temperatura, cajas térmicas para poder trasladar esta vacuna y todo lo que hace al proceso de la cadena de refrigeración para que estas vacunas lleguen en óptimas condiciones hasta el momento de ser descongeladas y aplicadas a todos los sujetos de la vacuna en los grupos prioritarios. Interesantemente, esta misma vacuna también tiene otra presentación que requiere sencillamente los niveles habituales de refrigeración en torno a 2 a 8 grados. Así que es muy probable que con el correr de los meses y de las partidas que vayan llegando se produzca una transición hacia la versión más sencilla en términos logísticos de la vacuna. ¿Cómo está la situación del COVID actualmente en nuestro territorio? Lastimosamente el virus se está trasladando al interior del país. Hay una merma muy importante, aunque igualmente Central y Asunción siguen siendo las zonas más conflictivas. Las capitales departamentales están experimentando un aumento considerable actualmente. Hemos tenido un descenso la última semana de un 8% aproximadamente, 7.8% para ser exactos. Después de 2 semanas con prácticamente el mismo número de casos, ¿verdad? Esto sigue siendo a expensas principalmente de Central y Capital. Sin embargo, hay que poner una atención en este verde que consolida a todos los demás departamentos del Centro Alto Paraná. Nos muestra un aumento, lo que refleja precisamente lo que estábamos de alguna manera anticipando, que es que la movilización que se ha dado desde el epicentro de la epidemia, Central y Capital, en la última parte del mes de diciembre y durante el mes de enero, ha distribuido ciertamente el COVID a lo largo de casi todos los otros departamentos y de todo el país. Bueno, muy importante lo que vamos a señalar también, porque el Ministerio de Salud va a trabajar muy en conjunto con el Ministerio de Educación respecto a las vueltas a clases de acuerdo a las zonas epidemiológicas. Y fue habilitado un semáforo de situación en que se encuentra cada ciudad. Toda la comunidad educativa va a tener que consultar constantemente este semáforo ya disponible a través de la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio para ver de qué manera se encuentra la ciudad y sobre todo si amerita o no suspender las clases según la situación de alarma que se vive en cada zona. Lo que les estamos presentando es una suerte de semáforo por distrito en el departamento de Caazapá. El nivel rojo es un corte de 150 casos por 100.000 habitantes, que es el establecido por la Organización Mundial de la Salud como un nivel de propagación de circulación viral sostenida alta. Y a continuación diversos estratos que hacen a niveles un poco inferiores. Eso nos permite visualizar a lo largo del departamento aquellos distritos
que tienen mayor o nivel o menor número de casos y permiten no solamente al Ministerio de Salud, sino también al Ministerio de Educación y a las autoridades regionales, a las autoridades locales, poder tomar medidas tendientes a mitigar la propagación del virus y también a ir acompañando el retorno a clases y puede incluso condicionarse al resultado que hay distrito por distrito para los contextos escolares. Vamos a hablar ahora de cómo se encuentra la situación de la distribución de las vacunas precisamente a nivel de América Latina, y lo hacemos con los reportes que recibimos a través del grupo Albavisión, porque nuestros colegas de nuestros canales hermanos en otros países también hacen un reporte similar de cómo están con la situación de las vacunas. Por ejemplo, arrancamos en El Salvador, en donde también existe un anuncio de llegada de parte del mecanismo COVAX, pero todavía no una fecha exacta. Qué gusto saludarlos, amigos de Paraguay, y bueno, vamos a hablar acerca de cuál es el avance que se mantiene con respecto a las vacunas, y es que acá en El Salvador aún continuamos a la espera, pero se tiene un estimado que 324,000 dosis de las vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca se estaría recibiendo acá en el país, y 51,480 de la farmacéutica Pfizer, esto mediante el mecanismo subsidiado COVAX. Recordemos que el país es una de las primeras naciones en el continente, junto a Bolivia, Perú y también Colombia, en recibir las dosis para el inicio de la inmunización. La Organización Panamericana de la Salud también detalló que tienen previsto que las vacunas comiencen a llegar al país en los primeros 15 días de febrero, y un aumento de dosis tendría lugar a finales del mes. Las autoridades sanitarias también han detallado que primero se estaría vacunando al personal médico, a los policías, a los militares y todos los que estén en primera línea combatiendo el COVID-19. Luego se va a proceder con la inmunización a los adultos mayores y otros grupos de alto riesgo de contagio. El mecanismo COVAX tiene propósito de asegurar que 192 países pobres, entre ellos El Salvador, tengan un acceso rápido, gratuito y también equitativo de las vacunas. Como parte de este mecanismo, el país figura en una de las listas de los primeros 18 países en el mundo que estaría recibiendo esta dotación. Así la información que les tengo con respecto a las vacunas acá en El Salvador. Vamos hasta otro país, vamos hasta Costa Rica, donde avanza rápidamente el programa de inmunización, porque la aplicación ya empezó en el mes de enero. ¿Saben cuánta gente ya está inmunizada? 80,000 personas. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos aquí desde la capital de Costa Rica. La vacunación avanza, aunque un paso un poco más lento, porque la empresa farmacéutica Pfizer ha suspendido la entrega hasta mediados de la próxima semana. Es cuando se espera que lleguen nuevas dosis. Más de 80,000 dosis de vacunas se han aplicado en Costa Rica hasta el último corte de las autoridades sanitarias. Según los datos del Sistema de Información de Vacunas, de ese total de dosis, 46,000, un poquito más, corresponden a las primeras dosis, y unas 30,000 aproximadamente corresponden a las segundas dosis de vacunas. Reiteramos que Pfizer ha anunciado que para ya esta segunda mitad de febrero serán ya entregadas las otras dosis que han sido adquiridas por Costa Rica. De esas dosis que han sido adquiridas, un 80% va a ser destinado al grupo 2. Aquí en Costa Rica se ha dividido en 5 grupos prioritarios. El grupo 2 son los adultos mayores y personas con algún factor de riesgo, por ejemplo, cáncer, diabetes y demás. El 80% de esas vacunas que van a llegar a partir de la segunda mitad de febrero va dirigido a ese grupo 2. Y el 20% será destinado para completar el primer grupo. ¿Cuál es el primer grupo? Los médicos, el personal en general de los servicios de salud, también de los policías y también de los centros de larga estancia para las personas adultas mayores. En medio de todo este esquema de vacunación que se mantiene en desarrollo en Costa Rica, hay una noticia también alentadora. Ha bajado el índice de reproducción, hay una leve mejoría en cuanto a las estadísticas de personas contagiadas por día, y así lo han señalado también los estudios de diferentes universidades en el país. Lo vemos.
En este momento, por dicha, a nivel nacional, estamos con un valor muy por debajo de 1, que es uno de los valores más bajos que hemos ido viendo, lo cual indica que por cada persona enferma solamente se enfermarían 83 personas nuevas. Si esa tendencia se va y se va dando la sumatoria, cada vez va disminuyendo más lo que es la cantidad De momento, este es el reporte que tenemos a esta hora de Andrés Ramírez Fernández, desde San José, capital de Costa Rica. Se realizaron 6 allanamientos simultáneos, estamos hablando del operativo que se realizó en Amambay. En estos hubo varios detenidos, de hecho que también uno de ellos es conocido como Couchiña, uno de los hombres más buscados miembros del PCC. Además, un laboratorio de alta gama para el procesamiento de marihuana. Frontera Segura es el nombre del operativo llevado a cabo en conjunto por agentes de la SENAT y la Policía Federal del Brasil, que llevó a la práctica unos 6 allanamientos en conjunto en la ciudad de Pedro Juan Caballero y que permitió que varios miembros del temido PCC quedaran tras las rejas. Entre los capturados estaba Luis Guillermo Dutra Topam, más conocido como Couchiña, quien quedó con el cargo de Giovanni Barbosa da Silva, alias Bonitão, líder del PCC, quien en enero pasado fue expulsado de nuestro país y entregado a las autoridades brasileñas. Se practicó 6 allanamientos simultáneos en esta ciudad a los efectos de buscar armas, drogas, vehículos y personas que oficiaban de brazo logístico del señor con la denominación Bonitão. Los allanamientos en la cual se le encontró a Luis Guillermo Dutra, alias Couchiña, el que es considerado secretario del señor Bonitão, amén de encontrarse también a Rafael Zacari en otro procedimiento realizado en otro lugar, entregarle a estas personas a la Policía Federal de Brasil, conjuntamente con la Dirección de Migraciones, por la situación irregular referida y poner a disposición de la justicia brasileña. Entre las evidencias encontradas durante los procedimientos se halló un laboratorio oculto que contaba con equipos de mucha calidad para el procesamiento de la marihuana de alta concentración de THC, que hace que sea una droga que pueda ser más fuerte y destinada a un público y un mercado selecto, ¿verdad? Eso nos da la pauta también que las estructuras criminales están buscando nuevos mercados y nuevos métodos de producción. Tiene que haber una inversión, sería de por lo menos unos $100.000 en equipamiento, y tiene que haber, ahí estamos hablando de un inversionista, un capitalista, y tiene que haber asesoramiento técnico de gente entendida en el ámbito del manejo y cuidado de este tipo de invernaderos o indoors, como se le llama, ya que lo que hacen aquí justamente es con la temperatura, con la iluminación, mantener y aumentar muchas veces el nivel de THC de las plantas. ¿Cuántos invernaderos encontraron acá? Aquí encontramos un invernadero dentro de un departamento dividido en 2 habitaciones, ¿verdad? Que son fases diferentes, digamos, del proceso de esta producción. Bueno, dándole continuidad a esta noticia, es importante comentarles que en el transcurso de esta tarde, agentes especiales de la SENAT, los fiscales intervinientes y la Dirección de Migraciones concretaron la expulsión de los 3 ciudadanos brasileños detenidos durante este operativo denominado Frontera Segura. Los mismos fueron puestos a cargo de los agentes de la Policía Federal del Brasil,
considerando que cuentan con órdenes de captura por narcotráfico y por formar parte del grupo criminal PCC allá en Brasil y hoy operando en nuestro país. Finalmente, bajo una fuerte custodia policial, militar y con los agentes intervinientes, fueron entregados a sus pares del otro lado de la frontera, donde también eran requeridos por la justicia brasileña. Esto ocurría en la zona de Pedro Juan Caballero, pero en otro procedimiento, en la zona chaqueña. Ustedes hablan de Neuland, Chaco, producción, leche. No, había drogas, porque en un hospedaje en la colonia Neuland funcionaba como laboratorio clandestino de marihuana y se detectó que el dueño incluso ya había construido un sótano para la producción de más estupefacientes. Agentes especiales de la SENAT allanaron un laboratorio clandestino de cannabis y derivados en un hospedaje en la colonia Neuland, departamento de Boquerón. Realizaron un operativo que derivó en la detención de un hombre oriundo de Kazajistán, quien es propietario de un establecimiento, específicamente un hospedaje en la localidad de Neuland, en el departamento de Boquerón. En ese lugar el hombre fue detenido y en su poder se encontraron plantines de marihuana, así también droga ya procesada, derivados como aceites, entre otros elementos que indican que esta persona se encontraba con intenciones o que estaba ya procesando esta sustancia. Dentro de la habitación del propietario se encontró el acceso a un sótano bajo la cama que estaba siendo construido para el desarrollo del ilícito. Para ello utilizaban molinetes eléctricos con el que se extraía la tierra. Contaba con energía eléctrica de por medio cables que iban desde la habitación principal. Vamos a hablar del dólar porque a nivel mundial tenemos una tendencia a la baja debido a la política de expansión de Estados Unidos de inyectar dólares a nivel mundial. Una muestra de esto es esta tendencia. Vamos a hacer una comparación de acuerdo a la placa que les vamos a mostrar. Esta es la tendencia de acuerdo a un mes. Está a la baja y por lo menos en esta semana estamos viendo un pronunciamiento bastante marcado de que se nota una depreciación en cuanto al número del dólar. ¿Cómo nos va a afectar una baja cotización del dólar a nivel mundial? Principalmente de acuerdo a las exportaciones de soja. En este momento la soja a nivel mundial tiene buen precio y esto implica que los productores que van a empezar a hacer sus ventas de exportaciones de aquí a las próximas semanas van a permitir el ingreso de una gran cantidad de dólares en nuestro mercado y con esto podría mantenerse esta tendencia a la baja y tener incluso números más bajos de aquí a pocas semanas. Ahora bien, con esta tendencia de aumento de los combustibles, un dólar bajo podría mitigar esta situación. Si sigue bajando el dólar, justamente eso va a compensar el aumento que hay en el mundo en el combustible, ¿verdad? O sea, el precio del combustible está subiendo. Si nosotros tenemos una baja del tipo de cambio localmente, eso podría compensar y evitar, digamos, la subida de los combustibles, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que toda esta expansión monetaria que se dio en el mundo está generando una suerte de temor a la inflación, ¿verdad? Entonces, justamente el aumento de cantidad de dinero circulante está generando esa sensación y ahí eso se traslada a los precios de los commodities, principalmente donde el precio de los combustibles está subiendo, ¿verdad? Entonces, como podría compensarse con una baja en la cotización del dólar, ¿verdad? ¿En este momento se recomienda hacer compras en dólares con este escenario? No, en general yo recomiendo no especular, digamos, o sea,
Si es que tenés algo que si vos ganás ingresos en guaraní, mejor no tener una cuenta en dólares, ¿verdad? O sea, no asumir un riesgo cambiario porque la cotización es fluctuante, ¿verdad? Entonces, ahora, si alguien está queriendo, no sé, tiene una inversión que hacer en mayo, junio, un viaje que hacer, lo más recomendable es ir comprando de a poco los dólares para promediar el precio, ¿verdad? Entonces, un mes compra un precio, otro mes otro precio, y ahí le va a salir un precio promedio que no va a ser ni el más alto ni el más bajo, pero va a ser un precio promedio y va a estar más cómodo con el resultado de su... Porque realmente predecir es muy de valiente, digamos, decir va a subir o va a bajar. Bueno, ahí tampoco yo me anoto, digamos. Hay una tendencia en general, pero en el corto plazo a veces tiene volatilidades que son imposibles de predecir, ¿verdad? En la zona de Itagua, la policía realizó varios allanamientos. Estaban buscando a los miembros principales de una gavilla de ladrones. En uno de estos lugares pudieron desbaratar a la banda, hubo varios detenidos y también pudieron desmantelar un lugar que funcionaba como reducidor de los objetos robados. Al menos 6 allanamientos fueron realizados en zona de Itagua por agentes de investigaciones de Asunción para dar con los integrantes de una gavilla delictiva que en el mes de enero pasado desvalijó una casa quinta. Estamos realizando allanamientos simultáneos de 4 viviendas, en este caso, en una zona denominada Guayevitú, una compañía de Itagua, en persecución a un hecho de hurto agravado ocurrió en fecha 21, donde resultó víctima una familia propietario de una casa quinta denominada Morena Yocú. Bueno, en persecución a ese hecho, personal de investigación de Asunción hizo el seguimiento correspondiente y se logró ubicar 4 domicilios, lo cual día de la fecha estamos allanando en forma simultánea, con apoyo del Ministerio Público de Itagua y la gente antinarcótico con un CAM. Ahora, ¿qué se llevaron en esa ocasión de las granjas? Bueno, se vació prácticamente todo, así mismo. Y desde esa fecha estamos abocados a la investigación y logramos identificar a las personas que ingresaron en esa fecha y se solicitó captura correspondiente al mismo. El día de la fecha fue aprehendido en un allanamiento en una de las viviendas. También en esta casa logramos incautar con ayuda del CAM, crack, billete de baja denominación, aparatos celulares. En otras de las casas se puede ubicar un arma de fuego. Iban arribando otras evidencias. ¿Esto se encontró en la otra vivienda allanada, su comisario? En una de las casas allanadas fue encontrado esta arma de fuego que va a ser peritado ya por personal técnico. El resultado de los procedimientos fue la detención de 2 personas, entre ellas Cristian Ramón Vera Morales, de quien se sospecha haya participado del hurto a la casa quinta, y Norma Cabañas Miño, quien supuestamente era la que reducía los objetos hurtados por la gavilla. Todo indica que la vivienda de la mujer ubicada en la compañía Guayevitú funcionaba de manera paralela como un foco de venta y consumo de drogas. Doña Norma, supuestamente las cosas hurtadas se te vendía a vos, ¿eso es cierto? No, nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Y ahora con respecto a la reacción de tus vecinos sobre tu detención, ¿qué puedes decirnos? Hay ñaña, siempre hay ñaña, 20 se ñaña y terei. ¿Afuera o asegurar la COAPE supuestamente funcional la BTI foco de microtráfico? Ah, picó. ¿Te picó cierto, no? No es cierto. ¿Hablan de pareja? Supuestamente ya dedicáis la microtráfico, ¿qué digo? Soy maite y más de joven. No. Pero a épico pea pero ya dedica. No hay cuál eso. ¿Cuál cantidad de droga ya topan de droga? No es cantidad. No, apenas se me va a ver. Oye, yo no me voy a pujar ese futuro. Si bien la mujer negó dedicarse al microtráfico, sus vecinos aparecieron en pleno procedimiento fiscal policial para dejarla en evidencia, animándose incluso a celebrar su detención, responsabilizándola de la adicción de muchos jóvenes de la zona. Ya ahora cuera ir más sí, a pintar ahí año y la pareja veina pe bajo, o para que me agarre yo cada uno pintar. Ahora cuera y pa más. Acuera oñe junta Paco, a ver, no anda ahí la oñe junta sino la comprador, hape comprado o upe o yo guaya. Oye, ojalá pueda saltar, todo el día, todo el día oremos fuera y pama con cuña caray. ¿O genera pero ahí la delincuencia como consecuencia? Claro que sí,
De paso, la policía incautó un arma de fuego, proyectiles y un pedazo de crack que fue detectado por Scooby, el can antinarcótico de la Policía Nacional, que también había ayudado a detectar el histórico cargamento de drogas en el puerto de Villeta. Otro capítulo de esta novela de los hermanos Romero en Argentina. Medios deportivos hablan que los paraguayos fueron marginados por el entrenador de San Lorenzo de Almagro y que no serían en cuenta este fin de semana. A unos días del debut en la Copa de la Liga Profesional en Argentina es noticia la exclusión de los hermanos Romero del equipo titular de San Lorenzo de Almagro. Diego Dabove, nuevo entrenador del equipo de Boedo, sacudió el ambiente y no tiene pensado contar con los ofensivos paraguayos para el estreno este sábado a las 21:30 cuando se mida con Arsenal de Sarandí. Habrá que ver si al menos son convocados los hermanos Romero, que fueron pilares fundamentales del equipo en la última temporada, aunque es sabido que tienen roces constantes con otros integrantes del plantel y son apuntados como los malos de la película. También son atacados permanentemente por la prensa argentina, que se tomó con ellos de una manera hasta maliciosa. Yo en una situación de esta, la resolví al minuto. ¿Tuviste alguna situación parecida? A los bifes. Y después ¿A los bifes? ¿A los bifes? En la última temporada, Ángel hizo 4 goles y 3 asistencias, mientras que Oscar hizo 2 anotaciones y también 2 pases de gol. El ciclón argentino terminó con 15 conversiones, estadísticas que muestran claramente que los guaraníes tuvieron incidencia exactamente en el 73,3% de los goles de la azulgrana. Los hinchas de San Lorenzo explotaron en las redes sociales ante la noticia publicada y ya apuntan inclusive hacia el nuevo DT Diego Dabove. Guareña y Libertad tenían que jugar esta tarde en la cancha de Guaireña. Sin embargo, un papelón realmente lo que se vivió debido a las condiciones en las que se encontraba su cancha. Se tuvo que suspender sobre la hora este partido. Un papelón. El partido entre Guaireña y Libertad, inicialmente programado para disputarse este jueves 11 de febrero a las 19 en el Parque del Guairá, fue postergado. Postergado el juego entre Guaireña y Libertad debido a las condiciones del campo de juego, buscando salvaguardar la integridad del espectáculo y sus protagonistas. El partido se disputará el miércoles 24 de febrero a las 19 horas en estadio a confirmar. Reza la publicación de la Asociación Paraguaya de Fútbol un poco más de una hora antes del horario previsto a priori. A simple vista se observan charcos gigantescos y acumulación inusual de agua en el campo de juego, que a todas luces no reúne las mínimas condiciones para ser habilitado en primera división ni en cualquier otra categoría. La pregunta es cómo pasó los chequeos y tuvo el visto bueno de la Comisión de Inspección de Canchas de la entidad matriz del fútbol paraguayo. Un bochornoso episodio con complicidad de los organismos de control de la APF que evidentemente no hicieron su trabajo como corresponde. La delegación gumarela realizó en vano un viaje de aproximadamente 150 kilómetros. Los árbitros y los protagonistas inspeccionaron el campo de juego y, como era de esperarse, elevaron el informe correspondiente. Incluso si Libertad se rige por lo que dice el reglamento, podría solicitar los 3 puntos en disputa. Este encuentro corresponde al desarrollo de la segunda fecha del torneo de apertura que justamente debía cerrarse en Villarrica. 23,6 la temperatura a estas horas en Asunción y Gran Asunción. También la humedad es de casi 90%, así que a tener en cuenta estos datos de meteorología. Y para los próximos días se habla de tiempo inestable para mañana y para el domingo, posibles lluvias mínimas que van a variar entre los 20 y 22 grados y la máxima también entre 29 y 33 grados con vientos variables. Hasta mañana.